Hola, aquí Lu y se les traigo un nuevo video aquí en el canal. Estoy muy emocionada por este video en particular. Un poco también perturbada, no se lo voy a negar, porque como saben soy una de las muchas personas que se han quedado enganchadas con la serie de Netflix Monsters, la historia de Lyle y Eric Menéndez, y me pareció muy interesante pues todo el planteamiento, todo lo que ocurrió. Yo no sabía nada del caso hasta que vi la serie, pero obviamente me quedé con ganas de saber más. Así que por esto leí una novela basada en lo que ocurrió realmente en el caso policial, llamada The Menendez Murders, The Shocking Untold Story of the Menendez Family, escrito por Robert Rand. Este libro está disponible en Everand. Ya saben que les dejo un link aquí abajito en la cajita de descripción para que tengan 2 meses gratis en Everand para ebooks, audiolibros, un montón de novelas súper geniales, y aquí está ese libro y pude conseguirlo. Y pues averigüé muchísimas cosas más sobre lo que realmente ocurrió con los hermanos Menéndez y qué diferencias hay en la serie, que de verdad es bastante perturbadora. Ya habíamos tenido mucho de esto con Dahmer, que fue como que la primera de esta antología que está contando Ryan Murphy en Netflix, pero con esto también he quedado como que súper shook y ya muero por hablarles de todo lo que ocurrió. Como siempre, antes de iniciar, quiero invitarte aquí a ser parte de nuestra familia de ternuritas lectoras. Debo decir con mucha felicidad y mucha alegría de que ya somos 13.000 ternuritas lectoras. ¡Yay! ¡Qué emoción! De verdad que me emociona muchísimo, me hace muy feliz ver lo mucho que hemos crecido con el canal. Yo ya les había dicho que mi meta para este año era 7.500 y estamos en 13.000. Aún no puedo creerlo, no puedo, como a veces con el cariño y con la felicidad que me da ver que todo el esfuerzo está como que obteniendo frutos, y para mí significa el mundo y no sería posible sin ustedes, así que muchísimas gracias. Ya saben que lo único que tienen que hacer para no perderse nada aquí en el canal es darle clic al botón rojo de suscribirse que está ahí abajo. Píquenle para que nunca te pierdas nada aquí en el canal. Lyle y Eric Menéndez nacieron en 1968 y 1971 respectivamente. Ambos durante toda su vida antes de los asesinatos gozaron de muchísimos privilegios y dinero por todos los negocios exitosos que sus padres tenían, bueno, específicamente su padre, así que realmente tuvieron una vida increíblemente millonaria y privilegiada desde el momento en que nacieron. Pero esto no ocurrió desde el inicio. José Menéndez era una persona que tenía y gozaba de dinero en Cuba, que es su país natal, pero cuando se mudó a Estados Unidos debido a que Fidel Castro llegó al poder en Cuba, aquí empezó totalmente desde cero, no tenía dinero, no tenía conexiones, pero era, por ejemplo, muy bueno nadando, era un nadador profesional y obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Illinois, una beca deportiva, y poco a poco fue progresando. Empezó como mesero limpiando platos hasta que consiguió graduarse de contabilidad. Bien, en la Universidad de Illinois conoció a Kitty, a Mary Kate, que sería su esposa hasta el final, hasta lo que ocurrió con los asesinatos. Y rápidamente se enamoraron. Fue un shock, así como que un shock como que muy intenso. Se enamoraron rápidamente, se casaron a los 19 y 21 años respectivamente, pese a que sus padres estaban en desacuerdo porque consideraban que eran muy pequeños todavía. Y poco a poco fueron progresando juntos y obteniendo gran dinero debido a los ascensos de José Menéndez, que consiguiera un gran trabajo como en una empresa de contabilidad. Fue movido o cambiado de trabajo a la empresa Hertz, donde se alquilaban y rentaban autos. Posteriormente, esta empresa tenía otra empresa de música que se llamaba RCA, donde pasó a ser el director de contenidos de ahí, y pues logró firmar a grandes bandas durante su tiempo en este lugar, como Duran Duran y por supuesto la súper famosa banda latinoamericana Menudo. Pese a que para todo el mundo José y Kitty eran el ejemplo de una familia idílica que había nacido desde abajo, que eran el sueño americano literalmente, especialmente en el caso de José, que era un inmigrante que había venido sin nada y había conseguido el mundo entero, era millonario y todo este asunto, su vida familiar no era para nada como la gente pensaba. José y Kitty eran conocidos por tratar muy mal a sus 2 hijos, a Eric y a Lyle. Constantemente los estaban presionando y obligaban a que fueran competitivos entre ellos, los instaban a que se hicieran bullying, a que se llevaran mal, y los trataban muy mal en público, en el sentido de que los humillaban, les hacían burlas. Cada vez de que cometían alguna falta lo agrandaban frente a todo el mundo, no tenían problema en criticarlo frente a desconocidos, a familiares, amigos, a quien sea estuviera presente. Y pues esto no era todo. José tampoco le guardaba respeto a Kitty. José tenía varias amantes y esto provocaba muchísimo dolor emocional en Kitty, que incluso llegó a tener depresiones severas, a tomar pastillas, a tener intentos de desvivirse de este mundo. Ya saben, no puedo decir las palabras porque YouTube se enoja, pero hubieron varios momentos en que Kitty sufrió mucho por estas indiscreciones de su marido. Y aparte de que no tenían respeto entre ellos, sus hijos eran testigos de esto,
Prueba de esto, en el libro mencionan de que cuando Eric y Lyle empezaron a faltarle el respeto a Kitty fue precisamente por lo que veían de su padre con el trato que tenía su madre. De hecho, una de las pruebas más claras del maltrato que tenían verbalmente, al menos, y físicamente, José a sus hijos fue cuando un tío de los chicos estuvo en una reunión familiar también con sus propios hijos, donde estaban compartiendo todos, y hubo un problema con Eric y Lyle, y José los trató muy mal, ejerciendo violencia física y psicológica contra ellos. El tío quedó bastante perturbado por esa situación, precisamente porque sus hijos también estaban presentes, y le dijo a José que esa no era la manera de tratar o disciplinar a los niños, a los chicos, porque todavía eran un par de preadolescentes. José le contestó que esa era la manera en que él criaba a sus hijos y que si no le gustaba podía irse. El tío obviamente se fue con toda su familia, con su esposa, con sus hijos, y nunca más volvieron a verse. Si bien esto no era realmente la tapita del iceberg de lo que estaba ocurriendo, fue una prueba clara de que la relación familiar no era la mejor. Y también otra prueba evidente de eso fue que un año antes de los asesinatos, Eric, que era el hermano menor de los Menéndez, escribió con uno de sus mejores amigos, Greg Signorelli, un guión llamado Friends, que se suponía que iba a ser para el cine. En este guión contaban la historia de un chico joven, millonario, que termina matando a sus padres para poder quedarse con la herencia. Es como que muy tristemente irónico de lo que terminó pasando, ¿no? En el guión general, que luego explican esto más en el libro y no tanto en la serie, también termina desviviendo otras 3 personas más, y finalmente el amigo del protagonista de la película lo termina desviviendo a él. Eric estaba muy orgulloso de su trabajo y de hecho quería probarle a su padre de que podía venderlo y pues conseguir un acuerdo millonario y de hacer que él se sintiera orgulloso, porque Eric siempre sentía de que no era lo suficientemente bueno para su padre. Y pese a lo que muchos pudieran pensar, incluso también se muestra en la serie, Kitty, la madre de Eric, revisaba el guión, lo leyó, incluso lo transcribía y le causaba mucha gracia, según se cuenta en este libro de Robin Rand. Y pues lamentablemente el guión nunca terminó vendiéndose, nunca llegó a nada, pero causó mucha especulación y como que mucho salseo, mucho drama, mucho morbo posteriormente cuando ya el juicio salió a la luz. Este no fue el único escándalo en que los hermanos Menéndez se vieron involucrados antes de los asesinatos. 2 meses después de que esto pasara lo del guión, ambos hermanos fueron acusados de robar $100,000 en joyas, dinero, de 2 casas vecinas de los lugares exclusivos donde ellos vivían. Y pues cuando José Menéndez se enteró, obviamente se mostró muy decepcionado, incluso los amenazó con sacarlos de la herencia familiar. Por este motivo empezaron a tomar sesiones con el Dr. O'Seal, porque fue una de las cosas que pidieron pues la policía, ¿no? Cuando se resolvió el caso. Al mismo tiempo, poco después, hubo otro choque en la familia, y es que Lyle, el hermano mayor de los Menéndez, fue acusado de pues plagiar en uno de los exámenes de Princeton, que es la universidad donde él estudiaba, y fue suspendido por 1 año. Esto causó muchísima vergüenza en José Menéndez, que lo tuvo que verse obligado a emplearlo en su pues, empresa, para que la gente no sospechara que era lo que realmente había pasado. Pero finalmente, la noche del 20 de agosto de 1989, pasaron los terribles acontecimientos que nos llevaron a esto. Que José y Kitty Meléndez se encontraban viendo la televisión en su casa, estaban los dos solos, cuando de repente 2 personas ingresaron en medio de la noche y los mataron a balazos. La escena fue terrible, pero 2 horas después de lo ocurrido, el 911 recibió una llamada de Lyle Menéndez, sinceramente afectado, llorando, con el hermano Eric gritando de fondo, donde confesaron lo impensado, de que sus padres estaban aparentemente muy heridos y presuntamente muertos. Ambos tenían múltiples heridas por tiros de escopeta. Se comprobó luego de que José tenía 6 impactos, mientras que Kitty había recibido 10. Al inicio todo el mundo pensó que se trataba de la mafia o de crimen organizado, y la policía nunca sospechó de ellos debido al nivel de afectación que les vieron cuando los interrogaron. La policía, de hecho, estaba tan confiada en que ellos no habían sido los culpables que no se les tomó pruebas para obtener restos de bala en sus manos, que hubiera comprobado al instante que ellos eran los responsables, y tampoco pues pusieron muchas conjeturas con su teoría, porque ellos cuando llegaron dijeron de que habían encontrado muchísimo humo en la habitación, lo cual no era posible porque los impactos habían destrozado una de las ventanas del lugar, lo cual provocó que el humo rápidamente se disolviera. Si bien Eric y Lyle se mostraron muchísimo afectados al inicio, rápidamente esto cambió y empezaron a hacer un derroche de dinero increíble en los 7 meses después del asesinato de sus padres.
Gastaron miles de dólares en ropa, joyas, autos de alta gama, incluso contrataron a un entrenador personal de tenis, porque ambos eran jugadores de tenis, al cual le pagaban $50,000 al año. O sea, era una locura el dinero que gastaron después de los asesinatos, lo cual también prendió un foco de alerta en los policías que al inicio no les habían prestado más atención. En apenas 6 meses gastaron $700,000, lo cual en la actualidad vendría a equivaler a cerca de $2 millones. Y otra cosa que también sorprendió a la policía es que ellos ya no querían hablar del tema, no querían hablar con ellos y mandaban a sus abogados de frente. Pese a esto, la culpa afectaba muchísimo a Eric, el hermano menor de los Menéndez, quien no quería acercarse a su casa, tuvo que dormir con un amigo por casi un mes después de los asesinatos. Y fue ahí cuando decidió ver al Dr. O'Seal, a su antiguo terapeuta, y terminó confesándole que Lyle y él habían desvivido a sus padres. El Dr. O'Seal, temiendo por la reacción violenta de Lyle, va a contárselo a su amante, que había sido su previa paciente. Y ella finalmente, después de una pelea muy fuerte con el Dr. O'Seal, va y se lo dice a la policía. No solamente eso, también le confiesa de que el Dr. O'Seal había grabado en cintas de tape, en cintas de audio, lo que los hermanos Menéndez les habían confesado. Finalmente la policía va y pues se lleva estas cintas y no deberían haber sido utilizadas en el juicio debido a la confidencialidad entre paciente y médico. Pero todo esto cambió cuando pues la amante confesó de que Lyle había amenazado de muerte al Dr. O'Seal, lo cual permitió de que las cintas fueran podidas usar como prueba. 7 meses después, Eric y Lyle fueron detenidos. Una semana antes de que iniciara el juicio, la defensa dijo de que Eric y Lyle habían desvivido a sus padres por haber sufrido abuso sexual, físico y psicológico durante gran parte de su vida e infancia. Según los testimonios de ambos, José había hablado desde los 12 a los 18 años a Eric, y en el caso de Lyle había sucedido desde los 6 a los 12 años. Lo que los acusados dijeron fue de que ellos se sintieron muy amenazados por parte de su padre porque querían contar la verdad, querían contar lo que había sucedido, querían amenazar, pues llevar las pruebas a la policía y temían que esto provocara que sus padres los desvivieran. Ambos usaban armas, tenían muchísimo miedo y pues por eso terminaron cometiendo los asesinatos. Te advertí que no le contaras a Lyle, va a decirles a todos. Según el libro de Robert Rand, esto habría sido lo que el padre José Menéndez le dijo a Eric luego de que Lyle lo enfrentara y le dijera de que no podía creer que siguiera abusando de su hermano menor, que sucedió pues meses antes de los asesinatos. Entonces esto provocó aún más tensión en ellos y les confirmó el hecho de que su padre no iba a dejar de que esta información saliera a la luz. Y no solamente esto, sino que poco después la madre de los chicos de Eric y Lyle les confesó que sabía lo que estaba pasando. Y entonces esto provocó que ellos se dieran cuenta de que no recibirían su apoyo si es que los denunciaban con la policía. Este habría sido el motivo por el que decidieron comprar varias armas, escopetas, y pues atentar contra ellos, porque se sentían indefensos y pensaban de que si ellos no actuaban, sus padres iban a terminar desviviéndolos. En el juicio se comprobó, o al menos se mencionó, de que esta escena, una de las escenas más icónicas, por decirlo de alguna manera, de la serie, en la que hay una pelea familiar, en la que viene la madre de Lyle y le quita el peluquín a Lyle violentamente, también sucedió en la vida real y de hecho fue un momento trascendental para lo que ocurrió después. Esta pelea ocurrió 5 días antes de los asesinatos y pues el hermano Eric no sabía que Lyle sufría de calvicie, no tenía ni idea. Y de hecho, el peluquín fue algo que el padre José Menéndez obligó a Lyle a hacer. Desde los 14 años, según el libro, Lyle ya estaba sufriendo de calvicie prematura. Así que José le dijo de que si quería tener éxito en los negocios y en la política, que era lo que él quería pues, que sus hijos siguieran, tenía que tener una melena abundante. Así que le compró un peluquín que pues, le costaba cerca de $1,500, que en la actualidad serían como $3,000. Tenía varios para cambiar. Cuando la madre le quitó el peluquín, no solamente le causó mucho dolor físico, porque este peluquín, para que pues, pareciera tan real como aparece en la serie también, era adherido con químicos que tenían que ser sacados de manera muy profesional para no causar dolor o heridas en el paciente. Así que cuando se lo sacó de manera violenta, obviamente le causó muchísimo dolor, pero también fue la humillación pública de que su hermano se enterara de esto y que lo hiciera frente a toda la familia. Esta confrontación
provocó de que Eric y Lyle conversaran, de que se abrieran mutuamente, y aquí fue cuando Eric le confesó que su papá todavía seguía abusando de él, algo que Lyle no sabía y que pues llevó a la confrontación luego con el padre y que llevó a que ellos tomaran la decisión de desvivir a sus padres. Luego de varios testimonios y varias semanas de juicio, en enero de 1994 finalmente se declaró nulo porque el jurado no logró llegarse a un acuerdo. Finalmente, el segundo juicio, debido al frenesí que había causado el primero, consiguió que se prohibieran la grabación de cámaras y la transmisión del juicio en vivo, como había ocurrido con el primer caso. También se prohibió que se presentaran un gran número de expertos para el tema del abuso sexual de la defensa. Así que finalmente todo esto habría provocado que un jurado que, a diferencia de la primera vez que los juzgó de manera separada, aquí fue de manera conjunta, y los acusaron y declararon culpables. Sin embargo, debido al tema del abuso sexual, se les negó la pena que pedía la fiscalía, que era la silla eléctrica, si no me equivoco. Fueron condenados a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Ambos fueron recluidos en diferentes centros penitenciarios y no volvieron a verse desde 1996 hasta el año 2018. Se comunicaban por cartas. Cuando finalmente pudieron volver a encontrarse, Lyle describió el momento como memorable e incluso lloraron juntos. El frenesí que provocó el estreno de la serie de Ryan Murphy en Netflix de Monsters, la historia de Eric y Lyle Menendez, obviamente no solamente generó muchísima expectativa y asombro entre el público como yo, que no sabía nada del caso, sino también entre los mismos protagonistas de lo ocurrido, que son Eric y Lyle Menendez, que se mostraron bastante en contra de lo mostrado por la serie y a través de sus esposas, pues lanzaron cartas dando muy claramente su opinión sobre lo ocurrido. Eric Menendez se ha mostrado en contra de la serie de Netflix de Ryan Murphy, y especialmente en la forma en que retrataban a su hermano Lyle. Dice que distorsiona la verdad y perpetúa estereotipos sobre el abuso infantil y la violencia familiar. Asegura que el programa simplifica y exagera ciertos aspectos de la historia, mientras que omite información crucial de los motivos que los llevaron a quitarle la vida a sus padres. Especificó que el abuso de menores no se puede borrar ni simplificar, y dijo que su hermano fue presentado como una caricatura amargada de manera humillable y falsa. Por otro lado, Lyle Menendez también se ha pronunciado en contra de la serie de Ryan Murphy. Lyle dijo que la serie lo revictimiza y que enriquece ideas obsoletas sobre el abuso al masculino. Lyle, el mundo avanzó mucho en la comprensión y visibilización de este tópico, por lo que la serie significa un retroceso y pone más énfasis en el crimen y no en las causas subyacentes. Unos temas interesantes que ocurrieron mientras esta serie salía es de que uno de los cantantes de Menudo, Ray Rossello, acusó directamente de abuso a José Menéndez, diciendo que abusó de él entre los años 1983 y 1984, lo cual comprobaría de que lo que los hijos dijeron fue real, de que realmente este hombre era capaz de hacer esas cosas terribles con otras personas. Otra cosa interesante fue de que Kim Kardashian junto a Khloe Kardashian y Kris Jenner acudieron a al centro penitenciario donde están recluidos los hermanos Menéndez, porque ya saben que Kim realiza diversos trabajos con los reos para mejorar las políticas penitenciarias, y ahí se encontraron con los hermanos Menéndez. Ahí en la reunión también acudió uno de los actores que los interpreta, que es el que hace de Eric. Así que eso me pareció un dato como de color para ahí meter en medio de todo este momento tan sombrío que es lo que acabamos de conversar. Este caso realmente genera muchísima controversia en todo aspecto. Hay mucha gente que está a favor de que hayan sido sentenciados a cadena perpetua. Hay otra gente que piensa que precisamente por los abusos debieron haberles dado una pena menor de homicidio culposo. Hay muchas opiniones encontradas, hay gente que adora la serie de Netflix, hay gente que la odia, pero déjame tú qué piensas en los comentarios, déjame qué opinas sobre lo que ocurrió, cuál es tu versión de los hechos. Yo realmente te recomiendo que leas este libro de Robert Rand, porque sí da una visión mucho más realista de lo que ocurrió. En la serie pueden exagerar varios momentos, así que aquí es como que mucho más interesante en ese aspecto. Es una crónica, está muy bien hecha, puedes revisarla, y pues espero saber qué opinas al respecto. Siempre estoy comentándote y siempre estoy ahí súper respondiéndote al toque, así que voy a estar mega hiper atenta. Recuerda también que tengo muchas redes sociales donde siempre estoy interactuando contigo. Tengo Twitter, tengo Instagram, también tengo WhatsApp, tengo Goodreads, donde voy a hacer una reseña de este libro apenas pueda. También tengo TikTok, donde también estoy mega hiperactiva y te dejé ahí una escena de la serie que me dejó super shook. También tengo otro canal de traducciones de canciones. Como siempre, todo esto en el siguiente video y yo te voy a ver en los comentarios. Bye.